Vamos a repasar la actualidad en buenas horas con Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, estupendamente, Bueno, gracias. precisamente hemos visto desde que acabó el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria diferentes datos y ayer conocíamos otro que ponían sobre la mesa desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde aseguran que el Carnaval costó 7,3 millones y donde participaron más de 800.000 personas. En el caso, por ejemplo, de la oposición, ¿no? Y los datos que presentaba Jimena Delgado, los datos no concuerdan. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, yo primero me gustaría empezar aclarando un tema, lo normal, habitual de cualquier administración pública y en un caso de un ayuntamiento, ¿no? Que además gestiona nuestro dinero, el dinero que es de todos, nosotros entendemos, y además no me gusta comparar, pero es lo que hacen otras ciudades con el caso del carnaval, es acto seguido, sin necesidad de esperar muchos días. Bueno, lo justo para poder recabar los números es que hagan un balance para que le expliquen a los ciudadanos, y más en este caso que ha habido mucha polémica, como todos sabemos y hablaremos con el 1.000.000 de euros de Maluma. Lo lógico es que el ayuntamiento, pues yo no le digo el lunes, pero el martes, el miércoles, después del carnaval, hubiese hecho el balance. Esa es la forma de trabajar, la transparencia y como creo yo que tiene que trabajar un ayuntamiento. Eso no ocurrió a lo largo de toda la semana y bueno, el Partido Popular, que es verdad que defiende, y eso me gustaría dejarlo claro en este punto, nosotros defendemos a muerte el carnaval. Nosotros cuando hablamos del carnaval o cuando dimos la rueda de prensa, no criticamos en absoluto el carnaval. El carnaval es la fiesta más importante de nuestra ciudad. Hay muchísima gente que vive por y para el carnaval y eso creemos en ello y lo defendemos. Nosotros lo que ponemos en tela de juicio, fiscalizamos y criticamos, porque es nuestro papel, ese es el papel de la oposición, si las cosas se hiciesen bien, no criticaríamos, reconoceríamos que están muy bien hechas, fiscalizamos el gasto, no, la gestión que creemos que se ha hecho del carnaval y desde luego que desde el punto de vista económico estamos plenamente convencidos que no ha sido la acertada. Y todos los datos que nosotros presentamos están perfectamente contrastados. Hemos hecho un estudio pormenorizado del único acceso al que tenemos los ciudadanos a día de hoy, porque no nos olvidemos que la sociedad de promoción es la entidad pública más opaca que existe, yo me atrevería a decir, en toda España. De hecho, hoy mismo ha salido en prensa que a base de pedir datos que no nos lo dan, nosotros tuvimos que llevar en el año 2024 la petición de datos al comisionado de transparencia del año 2023, 7 peticiones que, bueno, hemos presentado muchas más, pero 7 que el comisionado de transparencia nos dio la razón, exigió al ayuntamiento que en 15 días nos pusiesen esos datos sobre la mesa y esos 15 días se han cumplido y no nos han presentado esos datos, que no es a nosotros, es a los ciudadanos. Entonces, dicho todo esto, efectivamente, los datos que aporta el Partido Popular salen de la plataforma de contratación, tiene acceso cualquier ciudadano, Sí. y ahí, por mucho que Inmaculada Medina haya dicho ayer que el carnaval ha costado 7,3 millones de euros, en esa plataforma hay 8,3 millones de euros licitados además bajo fórmulas que nosotros entendemos que no son las acertadas. Pero ese es otro asunto. Hablando de dinero, 8,3 está infalible, está en la plataforma de contratación. Pero es que aparte de esos 8,3, como ahí nosotros no vemos gastos que son normales, mire, la limpieza, Sí. los fuegos artificiales, hay un montón de gastos que, según la experiencia de otros años, hemos calculado alrededor de 1,7 millones más o menos, basándonos en datos del año pasado. Por eso llegamos al resumen de que creemos que el carnaval ha costado 9 millones. Pero estamos deseosos de que Inmaculada Medina, ahora, no en una rueda de prensa, sino que nos enseñe los datos, que Sí. se los estamos pidiendo desde ya, que nos enseñe los datos a todos los ciudadanos y que nos demuestre lo que dijo ella ayer, que costó 7,3 millones de euros, que así todo supone un incremento considerable con respecto al presupuesto que habían hecho, que no nos olvidemos que presupuestaron 5,5. O sea que incluso si nos fuésemos a los datos de Inmaculada Medina, de 7,3, estaría habiendo un desfase importantísimo de lo que se presupuesta frente a lo que se gasta. Pero esa parte o esa diferencia no puede ser de patrocinios privados, como también se decía en esa rueda de prensa, ¿no? Que también ha habido una parte de ese incremento del carnaval que ha venido por parte de patrocinio. Pero vamos a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de cuánto se gasta y después de cómo se financia ese gasto, ¿no? Entonces, ¿cuánto se gasta?
está claro, y no le voy a repetir todo lo que Sí, dije sí. ya, que no es el dato que ella ha dado. Ahora imaginemos que cogemos los 7,3 que ella ha dicho ayer. Si ellos han presupuestado, o sea, 5,5 y efectivamente el gasto se ha ido a 7,3, lo lógico, yo creo que no, en cualquier familia uno presupuesta y, hombre, puede tener unas desviaciones, pero no puede tener una desviación de más de 2 millones de euros. Entonces, lo normal es que se hubiese presupuestado 7,3, del cual hubiese dicho, oiga, 5,5 lo pone lo público y el resto lo pone patrocinio privado. Yo también pondría en entredicho eso de los 2,2 millones en patrocinio, porque además ella misma dice que los patrocinios son empresas y otras administraciones, subvenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Cabildo le da una subvención al ayuntamiento, eso no es dinero público. Ese también es dinero de todos. Por eso le digo, los datos no están claros. Y la prueba evidente de que la sociedad de promoción y en concreto el ayuntamiento, que no nos olvidemos que la última responsable de todo esto es Carolina Darias, porque es la que sigue manteniendo a Inmaculada Medina en ese puesto, ¿vale? El ayuntamiento no quiere explicarnos a los ciudadanos claramente cuánto ha costado un carnaval que nosotros, bajo nuestro criterio, ha sido un gasto excesivo. Y además también me remito a unas palabras que me parecieron cuanto menos sorprendentes de una entrevista de Carolina Darias el domingo en prensa, donde dijo que, oye, es que no, es que Maluma, el 1.000.000 de euros que se le pagó a Maluma, es que Maluma es gratis. Y sacó pecho de que Maluma fuese gratis. Pero es que Maluma no fue gratis. Primero, yo creo que en la vida no hay nada gratis. Sí. Cuando a uno le sale gratis, lo paga a otro. Pero es que en este caso, Maluma lo pagó el ayuntamiento con el dinero de todos nosotros. Entonces, esto no puede ser ese pensamiento de la izquierda, de que el dinero público no es que sea de todos, sino que no es de nadie, como dijo la ministra Calvo en su momento. Y no solo eso, sino que el dinero público se gestiona como le da la gana, es lo que nosotros desde el Partido Popular ni compartimos ni lo hacemos cuando gestionamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del coste de Maluma, ¿no? Bien decía también Yolanda Delgado, dice, bueno, ese 1.000.000 de euros que a respuesta, ¿no? O en este caso a pregunta también a Inmaculada Medina en su momento sobre un coste tan elevado, ella decía, bueno, ¿cuánto costó en su momento, ¿no? Traer a Shakira, que en este caso, si no me equivoco, creo que gobernaba el Partido Popular, ¿no? Que en ese caso no se dio el dato, ¿no? Ahí pues intentaba a lo mejor contrarrestar un poco el precio de uno y el precio de otro. No sé si tiene el dato también de lo que pudo haber Mire, costado Shakira en su momento. todos conocemos las fórmulas que tienen de echar balones fuera. O sea, que a mí se vaya Inmaculada Medina a un concierto que ocurrió creo que hace 20 años o 15, o bueno, es que no sé de qué año estaba hablando, ante la pregunta de lo que está ocurriendo en 2025. O sea, en 2025 los ciudadanos están de acuerdo que se haya pagado 1.000.000 de euros, casi, estamos hablando de Sí. cifras totales, por un cantante de fuera que ha estado hora y media en el escenario. Y no solo eso, un cantante que todos sabemos que tiene una polémica. Además, que sean partidos de la izquierda los que traigan a un cantante, que en fin, que sabemos lo que las letras de sus canciones han generado de rechazo en el feminismo. Y por último, lo que más grave me parece es que encima no le hemos sacado rédito económico, porque efectivamente ellos dicen que, bueno, como tenemos, y yo me alegro muchísimo que nuestro carnaval haya sido declarado fiesta de interés internacional y que por eso hay que traer artistas internacionales. Pero es que Maluma, fíjese si fue la improvisación tan grande que en su gira internacional no aparece en Las Palmas de Gran Canaria en ningún momento. De hecho, la gira de Maluma empieza en Barcelona. Y en las redes y en la difusión que hace Maluma, que eso es algo que también se paga cuando uno paga a un cantante, nosotros no aparecemos en ningún momento. Entonces, ha sido para mí, vamos, yo desde luego que con un poquito de sentido común lo que pienso, oiga, ni siquiera hemos sacado un rédito internacional de ese 1.000.000 de euros que hemos pagado por este artista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esa explanada que se creaba para poder también albergar parte del carnaval frente al Hotel AC, ¿qué va a pasar con eso? Porque entiendo que eso era temporal, ha tenido un coste y ahora no sé si eso hay que desmontarlo nuevamente, empezar ahí obras también de la zona de la Metro Guagua. ¿Qué va a pasar con esa parte? Si saben algo. Bueno, nosotros no sabemos nada. Lo lógico y normal, porque tampoco sabemos nada de la Metro Guagua, ¿vale? O sea, la clave está ahí. O sea, todo el problema que se ha generado de esos cambios del Parque Santa Catalina han sido generados por los retrasos y todos los problemas que tienen con la Metro Guagua y en concreto con ese tramo que es el subterráneo del Parque Santa Catalina. Entonces, lo lógico es que yo entiendo, no lo sé, porque seguramente hablaremos de la Metro Guagua. Nadie sabe en este momento
¿qué va a pasar con la Metroguagua en esta ciudad? Si ya Carolina Darias, que no le interesa el tema en absoluto, porque nunca se le oye hablar de ese tema, sale y públicamente dice, mire, vamos a tirar la toalla, pues a lo mejor ese espacio se puede quedar ahí, así como está, no lo sé. Pero a día de hoy lo lógico es que ahí toda esa esplanada va a desaparecer, porque esa sería la salida de la Metro Guagua y todo el espacio del Parque Santa Catalina. Pero usted ha dicho algo muy importante y que también volvemos al tema del dinero. El año pasado, en 2024, el carnaval se tuvo que celebrar también por culpa de estos cambios de la Metro Guagua, ¿no?, en toda la zona de Belén Sí. María y tal. Bueno, pues en ese caso se gastó ya 1,2 millones de euros cuando se allanó el espacio que ya se sabía que acto seguido se iba a tener que levantar por las obras de Belén María. O sea, 1,2 millones de euros tirados a la basura o invertidos en temas que después desaparecen. Pero es que este año, en todos esos, digamos, preparación de ese espacio que estaba patas arriba por la Metro Guagua, nos hemos gastado casi 600.000 millones de euros. O sea que ya estamos hablando de casi 2 millones de euros que este ayuntamiento invierte en preparar espacios que después van a ser desmontados. Entonces esto tampoco creemos que sea una forma, con las necesidades que tiene Las Palmas de Gran Canaria, de lo más básico, que aquí no funciona la limpieza, aquí no funciona la seguridad, aquí no funciona la movilidad. Oiga, que nos estemos gastando tanto dinero en temas, como le digo, el carnaval se merece todo y más, pero, oiga, un gasto descontrolado es lo que nosotros creemos que no es lo normal, y es lo que está ocurriendo. Claro, en el caso entonces de esa Metro Guagua, es difícil, ¿no?, que veamos algún avance o por lo menos que veamos a lo mejor durante este 2025, aunque sea alguna unidad ya moviéndose por algún tramo. No sé si alguno ha acabado al completo o van a esperar a que todo esto esté acabado para empezar a mover alguna guagua. Mire, yo, y creo que no me equivoco, yo sí le puedo decir, llegados a este punto, que no veremos la Metro Guagua. En esta legislatura, segurísimo que no. Y mientras siga gobernando los mismos, es decir, los que llevan gobernando casi 10 años en esta ciudad, tampoco. Lo último que ya le podía ocurrir al desastre de la Metro Guagua, porque ahora mismo es un desastre, nosotros siempre hemos creído en el proyecto de la Metro Guagua, tenía sentido, venía a solventar un problema grave de movilidad que tenemos. Pero claro, de lo que era, es decir, una obra que se empezó en 2017, que tenía que durar 4 años y estamos en 2025 y como le digo, no tenemos fecha de finalización, que iba a costar 100 millones y vamos casi por 200 y que los tramos más importantes ni se han comenzado. Por eso le digo que mucho me temo. Pero lo peor que le podía ocurrir es la última noticia que hemos tenido. Nosotros ya sabíamos que estamos devolviendo subvenciones que nos da el Ministerio, pagando unos intereses de hasta 4 millones de euros hemos pagado por el tramo de Olla de la Plata, que se tuvo que devolver los 10 millones que dejó el Ministerio. Pero también sabemos que el Banco Europeo de Inversiones nos prestó un dinero, 50 millones de euros, un crédito del cual también estamos pagando, creo que llevamos 3 o 4 millones de intereses. Y claro, el otro día saltó la noticia que la Fiscalía Europea, por una denuncia del Banco Europeo de Inversiones, está investigando ese crédito. Oiga, que los avalistas de ese dinero somos todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese dinero se le prestó a guaguas municipales, pero quien avala ese préstamo es el ayuntamiento, y detrás del ayuntamiento estamos todos y cada uno de nosotros. Entonces, esto es muy grave. Esto es muy grave y nosotros estamos poniendo el foco en este tema porque, cómo no, el ayuntamiento tampoco nos da ningún tipo de información. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle qué se está haciendo por el pequeño comercio de Las Palmas de Gran Canaria, porque justo si uno se va por los barrios se observa que todos los locales, los pequeños locales están cerrados por proliferación de centros comerciales, por supermercados, ¿no?, de diferentes cadenas, ¿no?, que poco a poco se han ido ubicando, ¿no?, en esos barrios, y tampoco estos locales se pueden convertir en viviendas residenciales. No sé si han hecho un balance ustedes de todos los locales que hay cerrados y si el área de comercio está haciendo algo al respecto. Pues la respuesta es nada. La respuesta es nada. Pedro Quevedo, que es el responsable de desarrollo local y todo lo que es, digamos, la promoción económica de esta ciudad, con el pequeño comercio los tiene igual que el resto, ¿eh? También tiene completamente abandonados a las pymes, a los autónomos, tiene completamente abandonados a los mercados. Bueno, el ejemplo del mercado de Altavista es el más claro. Está dejando morir el mercado de Altavista de forma, creemos nosotros, además, voluntariamente. Es decir, parece que hay ahí
un interés especial, pero es que volviendo al pequeño comercio, nosotros hemos calculado, y son datos reales, porque lo hemos trabajado, que hay un 20% de locales en esta ciudad en general que están vacíos. Pero es que en la zona, por ejemplo, de Chamán y Pedro Infinito, esa zona que no nos olvidemos que anunció Pedro Quevedo, y en ese caso Hidalgo, en el año 2020, un plan de unas inversiones de 8 millones de euros para reactivar toda esa zona, que lo necesita muchísimo. De esos 8 millones en 5 años no se ha hecho absolutamente nada, pues en esa zona, en ese barrio, hay un 30% de locales vacíos. Entonces, claro, no solo no apoya, es decir, los planes directores, bueno, pero hay que ir, nada más irse a Triana, uno lo ve, y no hablemos de Mesa y López. En Mesa y López, que sí invirtieron de alguna forma para reactivar la zona, ustedes saben perfectamente qué ha ocurrido con las ratas, y ustedes saben perfectamente que esos bancos de madera que colocó el ayuntamiento, la propia concejala responsable de limpieza, de todo el tema de salud pública y de ratización, ha dicho que esos bancos hay que levantarlos porque tienen un foco de rata. Entonces, ese es el disparate de gestión de este ayuntamiento para todo lo que ya le sabemos los ciudadanos, pero es que si nos vamos centrando en punto por punto, cualquier cosa que nosotros hablemos de lo normal que tiene que ser un ayuntamiento, y en este caso el apoyo a los pequeños comerciantes, es nulo. Y no nos olvidemos tampoco que es muy importante, Carolina Darias quiere declarar esta ciudad como zona tensionada. Y voluntariamente se ha negado a incorporar el decreto de vivienda del gobierno de Canarias, que una de las cosas que permitía ese decreto es lo que usted comentó anteriormente, que efectivamente los locales vacíos se pudiesen convertir en vivienda. O sea que estamos completamente coartados, o sea, ni come ni deja comer, es decir, no pongo facilidades para que haya más vivienda, pero no porque quiera que en este caso, hablando del comercio local, no es porque quiera ayudar al comercio local y por eso no quiero que los locales puedan ser viviendas, sino al comercio local lo estoy asfixiando y a los emprendedores y a los autónomos los estoy asfixiando. Tasa de basura, ¿qué decimos de la tasa de basura? Hemos presentado alegaciones. La tasa de basura para los empresarios, hosteleros, restauradores, sube de una forma espectacular. La tarifa del agua, o sea, es machacar con impuestos, no ayudar en absoluto y no dar ningún tipo de dinamización a un sector que se está muriendo, y es una pena que se nos muera el comercio local, sin duda. Bueno, para ir acabando, también quiero preguntarle, como diputada del Partido Popular en el Congreso, ¿cómo va a ser el voto de Jimena Delgado el día 10 de abril? Porque, claro, hablamos de ese decreto de ley para la distribución de menores migrantes, hemos visto que en Canarias hay una postura, pero a nivel nacional hay otra. ¿Va a ser libre de votar lo que quiera? ¿Va a votar a favor del decreto ley? Mire, a mí le agradezco que me haga esta pregunta porque a mí me sorprende muchísimo. El voto de Jimena Delgado es uno en el Congreso y no es en absoluto importante. Yo votaré lo que dictamine la dirección de mi partido, del Partido Popular, que sí sumamos 137 votos y que, lógicamente, las decisiones que se toman, cuando tomamos decisiones y sobre todo cuando votamos en el Congreso, estamos pensando en los canarios y en todos los españoles, porque ese es el papel de un diputado. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué va a votar Junts? Porque ahí es donde está la clave. Y por eso mismo, ¿por qué se lo digo? Porque Pedro Sánchez, que es, no nos olvidemos, el culpable de que Canarias esté completamente saturada de inmigración ilegal y el culpable del problema que tenemos con los menores no acompañados, Pedro Sánchez ha estado utilizando a los menores y a los canarios durante estos 17 meses, porque lo mismo que ha hecho hace prácticamente 2 semanas o 1 semana y media, lo podía haber hecho hace 17 meses. Entonces, es la prueba evidente de lo que pretende Pedro Sánchez con todo esto, utilizar a los MENAS, mire a los menores no acompañados, perdón, a los jóvenes que vienen para poder intentar destruir el pacto entre Canarias, el pacto del gobierno de Canarias entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Y además, la última noticia que nos hemos enterado ayer, que el Tribunal Supremo le exige al gobierno que haga lo que le lleva pidiendo el Partido Popular desde el principio. Oiga, usted asuma
la responsabilidad del Estado. Esto es un problema de Estado. No esté usted derivando este problema a las comunidades autónomas del Partido Popular, porque además, precisamente, las comunidades autónomas socialistas también están en contra. Entonces, mi pregunta también sería, oiga, ¿qué van a votar los diputados de Castilla-La Mancha del PSOE? Porque Paje ya ha dicho que tampoco está de acuerdo en esto. Entonces, por eso le digo, no creo que yo entiendo, bueno, la pregunta la entiendo perfectamente, usted me la plantea, pero yo también le he respondido sinceramente. Yo como canaria estoy plenamente convencida y sufro a diario, igual que el resto de los canarios, el problema que tenemos con estos menores no acompañados, pero precisamente por eso creo que las cosas hay que hacerlas bien y hay que solucionarlas de raíz. Y por eso creo que las decisiones que está tomando mi partido, cuando sepamos además qué es lo que realmente se lleva al Congreso, porque a día de hoy todavía no lo sabemos, pues votaremos en consecuencia para buscar soluciones no cortoplacistas, sino soluciones a largo plazo, que es lo que estamos todos buscando. Lo que pasa es que, por ejemplo, ha dicho Jimena Delgado que ella votará lo que le indiquen, ¿no?, desde la Dirección Nacional del partido, pero se entiende que esos 6 diputados y diputadas canarias del Partido Popular en el Congreso han sido votados, ¿no?, por los habitantes del archipiélago, claro, atenerse a lo que le diga la Dirección Nacional, cuando han sido a lo mejor los representantes de Canarias, ¿no?, quienes les han apoyado, para que a lo mejor miren más por Canarias que lo que diga la Dirección Nacional, se contrapone un poco a los intereses de los canarios. No, pero ¿sabe lo que pasa? Ahí sí que le voy a decir cómo está estipulado en base a la Constitución o en base al reglamento, por lo menos de... O sea, una vez, efectivamente, un diputado es elegido en una circunscripción, pero una vez que toma el acta de diputado se convierte en un diputado de todos los españoles. Y eso quizás quien no lo ha entendido es a lo mejor pues diputados de Coalición Canaria que se erigen en el Congreso como diputados solamente de los canarios. O sea, realmente la realidad es esa. Pero dicho esto, o sea, el problema no es en este asunto en concreto. O sea, usted me está preguntando por qué voy a votar en este asunto en concreto. Sí. Yo, por supuesto, a diario en el Congreso, y de hecho en las intervenciones que he tenido que hacer en el Congreso, he defendido a muerte mi tierra, he defendido mi provincia, he defendido mi ciudad, pero en este tema concreto, yo tendré que votar lo que considere mi partido que es lo correcto y además en lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy votando en contra, o sea, de toda la visión que plantea el Partido Popular del problema que ha generado Pedro Sánchez. Yo creo que los canarios, si se les explica bien, otra cosa es cómo le explican aquí a los canarios las decisiones que toma el Partido Popular y las que toma Pedro Sánchez. Yo creo que voto, pues, lógicamente, pues no le digo a conciencia, pero vamos, que tal cual. O sea que esto de la disciplina de voto, yo sé que es una estrategia que se usa pues muchas veces cuando uno quiere desviar el foco de lo más importante, que es qué se consigue con ese voto y sobre todo, pues, qué es lo que se está haciendo en un Congreso de los Diputados donde, insisto, se toman decisiones para los canarios, pero para todos los españoles también. Es que funciona así. Bueno, como tenemos que terminar, entonces, si tuviera total libertad, ¿votaría a favor del decreto ley? Jimena Delgado. Yo es que no lo conozco. El problema es que el decreto ley en este momento yo no le puedo decir que voy a votar porque es que nosotros, como ya de Pedro Sánchez no nos fiamos, nosotros no hemos visto el decreto ley, el borrador. Eso sí, lo que sí sabemos es que Junts, que sí dice la verdad, sí que ha dicho ya que a Cataluña van a ir 27, a Madrid van a ir más de 800, a Andalucía van a ir casi 800, pero eso lo sabemos por Junts. Nosotros a día de hoy, yo no le puedo decir lo que voy a votar porque yo no conozco, no han sido hasta en esto tampoco, o sea, es lo mismo de Carolina Darias, llevado al gobierno de España, la falta de transparencia, ¿no? Bueno, pues agradecemos a Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular, también diputada en el Congreso, que nos haya acompañado. Y bueno, como siempre, seguiremos muy de cerca todos estos asuntos a ver en qué acaba todo. Muchísimas gracias y buena semana. Gracias a usted también. Buen día. Buenos días.